Había un pastel a medio comer en el suelo, una copa de vino rota en el fregadero y el tacón izquierdo de alguien atascado en el ventilador de techo. Nadie hablaba, ni siquiera Teresa, que nunca dejaba de hablar. Ni siquiera Andrea, cuya idea había sido todo esto. Ni siquiera Catalina, la novia, que estaba acurrucada en una manta que no era suya, mirando fijamente la televisión silenciada del hotel. Eran las 7:03 de la mañana y yo lo estaba viendo todo a través de las grabaciones de seguridad a las que se suponía que no debía tener acceso. ¿Alguna vez has mirado algo durante tanto tiempo que tu cerebro empieza a rellenar los sonidos que en realidad no puedes oír? Eso era esto. Solo un vídeo en blanco y negro de 8 mujeres desmoronándose en tiempo real. Riendo demasiado fuerte. Bailando descalzas sobre muebles caros. Una de ellas, creo que era Valentina, vertiendo tequila directamente en un aro de luz. Al principio parecía divertido. Luego ya no. Se puede ver el momento exacto en que cambia. Se puede ver la forma en que Catalina se vuelve para susurrarle algo a Andrea, y cómo Andrea se congela como si hubiera oído algo que no debía. Se puede ver la forma en que Teresa sigue mirando su teléfono y luego deja de revisarlo por completo. Se puede ver a Valentina paseando de un lado a otro, luego desapareciendo, y luego reapareciendo con alguien que no estaba invitado. Alguien a quien reconocí. Y fue entonces cuando dejé de respirar. Se suponía que no debía ver esto. Había iniciado sesión en el sistema interno del hotel usando credenciales que definitivamente no debería tener de mis días como contratista de tecnologías de la información para la cadena de hoteles Gran Paraíso. Me dije a mí mismo que era solo curiosidad, nervios de boda, o lo que fuera. Que solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. Que Catalina estuviera a salvo. Pero esa no era la verdadera razón. No revisas las cámaras de seguridad a las 6 de la mañana por amor. Lo haces por sospecha. Lo haces cuando ya lo sabes. Observé las imágenes granuladas del Penthouse en Cancún, la fiesta que se calmaba y luego volvía a animarse después de la medianoche. La puerta se abrió 2 veces después de que llegara la lista oficial de invitados. La segunda vez que se abrió fue cuando todo empezó a pudrirse. Alguien había traído a un extraño. Solo que no era un extraño. No para mí. Y tampoco para Catalina. El archivo de audio. Ahora admitiré algo que nunca le he contado a nadie. Revisé el iPad de Catalina una vez. Hace meses. Fue un estúpido momento de debilidad, y me dije a mí mismo que no lo volvería a hacer. Pero a las 7:10 de la mañana, mientras veía a mi futura esposa besar a alguien a quien nunca dejaría entrar en nuestra casa, recordé que su iPad se sincroniza automáticamente con su iCloud. Así que revisé. Había una grabación de voz subida 6 horas antes. Titulada Jajaja reto. Cara con lágrimas de alegría, cara con lágrimas de alegría, cara con lágrimas de alegría. Duraba 3 minutos y 12 segundos. El primer minuto era solo gritos. Risitas. Música de fondo. Algo sobre un juego. Luego alguien gritando, verdad o reto, ronda final. Luego silencio. Luego la voz de Catalina. Sonaba sin aliento. Y lo que dijo, no creo que lo olvide nunca. Ni aunque quisiera. Debí haber reproducido el audio 5, quizás 6 veces. No porque no lo hubiera oído la primera vez, sino porque una parte de mí genuinamente pensaba que podría oírlo de manera diferente si me mantenía lo suficientemente calmado. ¿Alguna vez has hecho eso? Reproducir algo traumático y esperar, desesperadamente, que tu cerebro de alguna manera se haya equivocado la primera vez. Seguía pensando, quizás lo entendí mal. Quizás la risa no era suya. Quizás fue una trampa. Una broma. Chicas siendo estúpidas. Pero no. Era la voz de Catalina. Su cadencia exacta. Esa risa baja y traviesa que hacía cuando intentaba sonar inocente. La misma que usó conmigo cuando rayó mi coche y culpó a una misteriosa camioneta roja. El segundo minuto del audio fue silencioso. No de una manera pacífica. Silencioso de la manera en que una puerta de baño cerrada es silenciosa cuando alguien está llorando detrás de ella. Se oían susurros ahogados. Alguien dijo, no puede ser. Alguien más dijo, se va a enterar.
Luego la voz de Catalina de nuevo. Es solo un reto. No significa nada. Y entonces la risa volvió, pero ahora era aguda. Nerviosa. Borracha. Desquiciada. Lo pausé justo antes de los últimos 30 segundos. No podía hacerlo. Todavía no. En lugar de eso fui a la cocina, me serví jugo de naranja, y luego vertí whisky en el jugo de naranja como si fuera una especie de padre de brunch destrozado. Me senté en la mesa en silencio, mirando la pantalla rota de su iPad, preguntándome cuántas mentiras cabían en 192 segundos de audio. Cuando finalmente le di al play de nuevo, fue justo a tiempo para oír el sonido de la puerta abriéndose. Fuerte. Luego pasos. Luego alguien, probablemente Teresa, gritando «Dios mío. No puedo creer que de verdad haya venido». Y luego Catalina. Dijo que haría cualquier cosa si se lo pedía amablemente. Alguien rió. Alguien más dijo «¿Estamos grabando esto?» Y entonces, tan claro como el día, y juro que esta siguiente línea está grabada en mi columna vertebral ahora, Catalina susurró «Si Mateo se entera, solo lloro. Él siempre me perdona». Se me cayó el iPad. Literalmente se me cayó. Cayó al suelo y rebotó debajo de la mesa. Coco, nuestro perro, vino corriendo como si pensara que era un juego. Empujó la tableta con su nariz, moviendo la cola. Mientras tanto, yo me quedé allí inmóvil, mirando la pared mientras todo mi sentido de identidad se derrumbaba sobre sí mismo como un edificio quemado. Ella lo sabía. Sabía que me enteraría. Había contado con ello. Y había planeado su defensa incluso antes de que comenzara el crimen. Todavía no sabía quién era él, pero tenía una sospecha. Una fuerte. Había un tipo llamado Fabián. Sí. Fabián. Como un villano de libro con exceso de confianza, que trabajaba con ella en la agencia de publicidad. Había visto sus mensajes una vez, durante ese mismo incidente con el iPad que juré que nunca repetiría. Él le había enviado una foto de su cena. Ella respondió con un emoji de llama. Inofensivo, ¿verdad? Pero aquí está el detalle. Catalina es vegetariana. Y el plato era un chuletón gigante. Fue entonces cuando supe que no estaba admirando la comida. Así que cuando oí esa voz en el fondo de la grabación, baja, ronca, medio borracha, supe exactamente quién era. Fabián. El mismo tipo al que una vez llevé a casa después de una parrillada de la empresa. El mismo tipo que se rió de mis chistes de papá y me pidió mi receta de chili. El mismo tipo que le envió un mensaje de texto diciendo, «Hoy te ves peligrosa». Y se salió con la suya porque Catalina juró que era gay. Spoiler, no lo es. Tenía preguntas. 100 de ellas. Pero solo una importaba en ese momento. ¿Todavía estaba con él? El sol ya había salido. La boda era en menos de 36 horas. La gente estaba llegando en avión desde distintas partes del país y del extranjero. Mi madre había encargado servilletas bordadas con nuestras iniciales, un detalle que en su momento me pareció tierno y ahora se sentía como una burla. Y en algún lugar, en una suite de un hotel de lujo en Cancún que yo había pagado parcialmente, la mujer con la que se suponía que me iba a casar se estaba despertando de una noche a la que no fui invitado, junto a un hombre que no era yo. A las 8:41 de la mañana, hice algo irreversible. Abandoné nuestro chat grupal de la boda. Sé lo estúpido que suena en comparación con todo lo demás, pero créanme, importaba. Ese chat, llamado Boda Cata y Mateo, bullía de mensajes. Su prima Iris acababa de publicar una selfie desde el aeropuerto de la Ciudad de México con la leyenda, «Qué emoción, vibras de boda». Cara sonriente con ojos de corazón. Y el tío de Catalina envió otra broma sobre cómo todavía estaba crudo de su último matrimonio. Todos estaban emocionados. Todos estaban involucrados. Excepto yo. Estaba sentado con la misma sudadera que había usado la noche anterior, bebiendo whisky tibio con jugo de naranja de una taza de café que decía, el prometido más o menos del mundo. Tratando de decidir si debía cancelar una boda o una vida entera. El chat grupal era un caos. Pero noté algo sutil que nadie más habría notado. Catalina no había escrito una palabra en él desde las 6:19 de la tarde del día anterior.
Lo último que publicó fue una selfie con su escuadrón nupcial en el balcón, con la leyenda, a crear algunos recuerdos. Copas chocando, mujer bailando, anillo. Y los comentarios de todos, su madre, mi tía, amigos al azar de la universidad, estaban llenos de emojis de corazón y te lo mereces y reina hermosa. Y me quedé mirando esa palabra, mereces, hasta que perdió todo significado. Silencié el grupo por 1 hora. Luego lo abandoné. Sin explicación. Sin salida dramática. Solo una notificación roja y silenciosa que decía, Mateo abandonó la conversación. Ni siquiera 30 segundos después, recibí un mensaje de texto de la hermana de Catalina, Tatiana. Tati. Mateo, ¿qué estás haciendo? Tati. Por favor, no arruines esto antes de que hablemos. Tati. Te lo ruego. Esa fue la palabra que usó. Rogando. Me golpeó fuerte. No porque me sintiera mal por ella, sino porque me di cuenta de que ella era la única que sabía que algo andaba mal. El resto del mundo todavía pensaba que estábamos en modo cuento de hadas. Tati, sin embargo, lo había visto. Había estado en la fiesta. No me había enviado el audio ni los vídeos, pero sabía que yo había visto algo, y ahora estaba en modo de control de daños. No le respondí. No porque quisiera ser dramático, sino porque no tenía idea de qué decir. Hola. Lamento que tu hermana haya hecho estallar nuestro compromiso como una botella de champán caliente. ¿Puedo recuperar esa tarjeta de acceso al hotel? Apagué mi teléfono, lo metí debajo de una almohada y empecé a caminar de un lado a otro. No podía quedarme quieto. La casa se sentía extraña ahora. Como si todo en ella hubiera sido tocado por una mentira. La tostadora que elegimos juntos, una mentira. El mapa antiguo sobre el sofá por el que discutimos durante semanas, una mentira. Incluso el olor del detergente para la ropa olía a traición. La peor parte, la lista de reproducción de la boda todavía sonaba suavemente desde el altavoz Bluetooth en el baño. Entré y la apagué a mitad del coro justo cuando Electric Love llegaba a la línea sobre Baby, You're Like Lightning in a Battle. Esa era su canción favorita. Necesitaba hacer algo. Cualquier cosa. Abrí mi portátil, cargué el sitio web del hotel y empecé a cavar. Sabía el hotel que Catalina había reservado para su despedida de soltera, el Elysian Cancún, porque ayudé a pagarlo. Una suite de lujo en el centro con vistas al mar Caribe y todo de calidad de spa. Me desplacé hasta que encontré el plano de la suite Penthouse. 2 entradas. Una principal, una privada. Y entonces lo vi. Una pequeña pestaña etiquetada como viajeros de negocios. Escondida dentro había una opción de conserje virtual, que incluía un portal de inicio de sesión para que los huéspedes corporativos supervisaran sus reservas de eventos, con acceso a las cerraduras de las habitaciones. Recordé que Catalina había usado mi descuento de empresa para reservar la habitación, lo que significaba que mi nombre estaba en la reserva. Me quedé mirando el cuadro de inicio de sesión durante mucho tiempo. Mis manos temblaban. No estoy orgulloso de lo que hice a continuación, pero escribí mis credenciales, descifré la verificación con mi correo electrónico de respaldo, y segundos después, estaba mirando un registro digital de entradas y salidas con tarjeta de acceso. Cada puerta abierta, cada código de habitación utilizado, cada vez que alguien entraba y salía, todo registrado. Y ahí estaba, 3:22 de la mañana. Habitación 5403, acceso a la entrada privada. Usuario, llave de invitado emitida número B24, Fabián H. seguido de 3:58 de la mañana. Habitación 5403, acceso a la entrada principal. Usuario, Catalina M. Ella salió y volvió a entrar. Después que él y ella usó la puerta principal. No estoy seguro de que se rompió en mí en ese preciso momento, pero de repente empecé a reír. No del buen tipo. Esa risa silenciosa y fea en la que tu cara se calienta y no sabes si estás a punto de llorar o de desmayarte. Me senté en el suelo de la cocina, con la espalda contra el refrigerador, riendo como si alguien hubiera contado un chiste que no entendía. Coco se sentó a mi lado confundido. Lamió mi rodilla, y todo lo que podía pensar era, tipo de persona vuelve a entrar por la puerta principal como si nada hubiera pasado. No planeé enviarle un mensaje a Elena.
Simplemente sucedió. De todas las damas de honor, ella era con la que nunca había conectado realmente. No por ninguna razón dramática. Simplemente era fría. Siempre se sintió más como una organizadora de eventos que como una amiga. Siempre observando, rara vez sonriendo. Cuando Catalina nos presentó por primera vez, Elena ni siquiera me dio la mano. Solo asintió y dijo, «Eres más alto de lo que esperaba». Eso fue todo. Siempre asumí que simplemente no le caía bien, y quizás no era así. Pero tampoco era falsa, lo que ahora, extrañamente, la convertía en la persona más confiable en toda la órbita de Catalina. A las 10:27 de la mañana, abrí nuestro hilo de mensajes apenas usado y escribí algo que no podía creer que estuviera enviando. Sé honesta conmigo. ¿Estuviste allí anoche? ¿Pasó algo? 3 puntos aparecieron casi al instante. Luego desaparecieron. Luego volvieron. Luego desaparecieron de nuevo. Miré la pantalla como si fuera una bomba. Finalmente respondió. Elena, depende de lo que entiendas por pasó. Esa fue una respuesta tan de Elena que me hizo apretar la mandíbula. Quiero decir, ¿Catalina se acostó con Fabián? ¿O simplemente se fue con él? O cualquier cosa que me hiciera cancelar una boda de casi $500,000. Los puntos volvieron. Se quedaron más tiempo esta vez. Elena, estoy segura de ser yo quien deba decir esto. Elena, pero sí. Elena, se fue con él. A propósito. Intentamos detenerla. Tatiana literalmente lloró. Elena, Catalina dijo que quería un último error. No respondí. Elena, por si sirve de algo, no todos estuvimos de acuerdo. Andrea se fue temprano. Teresa parecía enferma. Casi te llamo Mateo, pero sabía que no era mi lugar. No era su lugar. Esa línea se me quedó clavada en los dientes. ¿Cómo que tendría que pasar para que fuera su lugar? ¿Un incendio provocado? ¿Un asesinato? Se pararía sobre una iglesia en llamas y diría, ¿no soy el sacerdote? No sabía que me enojaba más. Lo que Catalina hizo o la facilidad con la que la gente a su alrededor lo envolvió en excusas y silencio. ¿Qué dijo cuando volvió? La respuesta fue instantánea. Elena, estaba fría. Bebió agua. Se quitó los zapatos. Dijo, nadie le dice a Mateo. Se pone emocional. Luego se quedó dormida con la bata que Fabián le trajo. Esa última parte hizo que mi visión se nublara. Parpadeé con fuerza 2 veces. Miré la frase como si la miraba el tiempo suficiente, desaparecería. Pero no lo hizo. Se quedó allí, burlándose de mí. Cerré el chat. Esta era la parte para la que uno no se había preparado. No la traición, sino la normalidad de todo. La informalidad. La facilidad con la que todos se reincorporaron a la velada, como si una infidelidad rápida fuera tan rutinaria como lavarse los dientes. Eso fue lo que me hizo entrar en espiral. No solo el acto, sino la atmósfera. ¿Sabes cuando te das cuenta de que no eres realmente importante en tu propia relación? ¿Que te has convertido más en un símbolo que en una persona? Así se sintió. Como si yo fuera este sustituto. El puerto seguro mientras que las partes reales, desordenadas y divertidas de su vida sucedían sin mí. Y luego vino el verdadero golpe de gracia. A las 11:02 de la mañana, mientras todavía intentaba decidir si golpear una pared o vomitar, recibí una solicitud de pago por Mercado Pago de Catalina. 1.483 pesos. Leyenda, por mi mitad de las batas de las damas de honor con un corazón. Gracias, bebé. Lo miré como si fuera una broma. Como si tal vez se hubiera equivocado de dedo al enviar y quisiera hacer clic en otra cosa. Pero no. Acababa de decidir casualmente facturarme en la mañana después de acostarse con otro hombre por la mitad del costo de unas batas de satén personalizadas. Rechacé la solicitud. Luego la bloqueé en la aplicación. Algo cambió en mí entonces. No voy a fingir que fue un noble momento de claridad. No lo fue. Fue amargo, pequeño, incluso mezquino. Pero era mío. Lo primero que hice esa mañana que sentí que tenía algún peso.
Aún así, no cancelé la boda. Todavía no. En cambio, abrí una nueva pestaña del navegador, inicié sesión en mi cuenta de recompensas de la aerolínea y verifiqué la disponibilidad de vuelos a la Patagonia. ¿Por qué la Patagonia? No lo sé. Simplemente se sentía lejos. Frío. Vacío. Perfecto. No reservé nada, pero mantuve la pestaña abierta. Y salí de la casa por primera vez en 16 horas. ¿A dónde fui? Al único lugar al que ningún novio traicionado y destrozado que se respete debería ir jamás. El lugar de la boda. Le dije a la chica de la recepción que me llamaba Martín y que era el hermano del novio. No un hermano cercano, uno lejano. Como si no hubiéramos hablado hasta la Navidad pasada. Inventé una historia sobre llegar temprano para revisar la distribución porque solía trabajar en diseño de iluminación y quería sorprender a la feliz pareja con una instalación personalizada. No sé por qué elegí diseño de iluminación. Simplemente salió de mi boca. Ella sonrió como si no le importara de todos modos y me entregó una insignia de proveedor temporal sin pedir una identificación. Así de simple. Sin preguntas. Sin alertas. No sé qué dice eso sobre la seguridad de las bodas, pero si hubiera sido un pirómano en lugar de un técnico de TI con el corazón roto y problemas de confianza, las cosas podrían haber salido muy diferentes. La hacienda era impresionante. Tenía que admitirlo, y eso lo empeoraba. Cada rincón estaba impregnado de intención. Las sillas de terciopelo. Las vigas de madera recuperada. Los terrarios hechos a mano con nuestras iniciales grabadas en el cristal. El florista ya había llegado y estaba discutiendo con alguien por teléfono sobre el eucalipto. Se oía un leve eco de música de piano que se estaba probando en la sala de ceremonias. Y en el pasillo que conducía a la suite nupcial, alguien había colocado una pizarra que decía: «Este es tu fin de semana, señora Catalina M», con pequeños corazones dibujados en las esquinas. Quería tirarla por la ventana, pero en cambio pasé de largo. En silencio. Con la insignia hacia adelante. La mirada baja. El corazón latiendo con fuerza. Se oían voces desde la suite. Al principio me congelé. No había planeado realmente qué haría si alguien estuviera dentro. Pero luego reconocí una de las voces, Tatiana. Su tono era agudo. Lleno de pánico. El tipo de tono que usas cuando intentas que alguien esté lo suficientemente sobrio como para funcionar. Solo tómate el café, Cata. Por favor. La gente está llegando hoy. Tienes que recomponerte. Luego vino la voz de Catalina. Distante. Arrastrando las palabras, tal vez. Estoy bien. Todos están siendo dramáticos. Dormiste 4 horas y lloraste en sueños. También lloro cuando estoy feliz. Hubo una pausa. Luego Tatiana, más suave ahora, cometiste un error, pero aún puedes confesarlo. Si se lo dices antes de la ceremonia, tal vez. Catalina la interrumpió con un ruido que no pude identificar del todo. Una mezcla entre una risa y un gemido. Luego fuerte y claro: «No me dejará. Nunca lo hace. Mateo me perdonó cuando olvidé su cumpleaños 3 años seguidos. Me perdonó cuando mentí sobre ese hotel en Austin. Me perdonó lo del anillo de compromiso, y me perdonará esto también. Es lo que hace». Retrocedí como si las palabras me hubieran golpeado físicamente. Giré en una esquina y me metí en una de las habitaciones laterales. Creo que se suponía que era la suite del novio, y cerré la puerta detrás de mí con el corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro en pánico. Había espejos por todas partes. Me vi de reojo y casi no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Parecía hueco. Pálido. Sudoroso. Mi pelo era un desastre. Mi sudadera estaba estirada en el cuello. Y lo peor de todo, me veía exactamente como ella dijo que era. Alguien que siempre perdona. Alguien tan reacio al conflicto que la gente lo confunde con debilidad. Alguien cuya empatía se había convertido en una correa, y ella sostenía el otro extremo. La habitación estaba llena de cosas destinadas para mí. Bolsas de smoking colgadas ordenadamente en una fila. Una mesa con whisky y puros que no pedí.
Cronogramas impresos y regalos para los padrinos. Me acerqué al espejo de nuevo con las manos apretadas, tratando de recordar cómo se sentía estar orgulloso de este día. Y entonces lo vi. Un sobre doblado sobre el tocador. Decía a Mateo con su letra. Por un segundo, de hecho, sonreí. No sé por qué. Quizás pensé que era una disculpa. Quizás pensé que habría una clave para la verdad dentro. Algo que lo explicara todo. Algo que me hiciera sentir estúpido por dudar de ella. En cambio, era una carta. Y la primera línea decía: si estás leyendo esto, supongo que no tuve el coraje de decírtelo a la cara. Me senté. Mis rodillas ya no podían sostenerme. La carta continuaba. Sé que siempre he tenido un problema con la impulsividad. Sé que eso no es nuevo. Pero ahora es diferente. Esto no se trata de que tú no seas suficiente. Se trata de que yo nunca sé cuándo es suficiente. Pensé que el matrimonio arreglaría eso. Realmente lo pensé. Pero anoche entré en pánico. Necesitaba sentir el caos de nuevo. Una vez más. Fabián no significó nada. Necesitas creer eso. Solo fue conveniente. Familiar. Incorrecto, pero seguro en esa incorrección. Vas a odiarme y probablemente me lo merezco. Pero una parte de mí todavía espera que vengas al altar. Que elijas el futuro que planeamos, incluso si estropeé la última página del guión, porque seguíamos siendo buenos, ¿no? Por favor, dime que seguíamos siendo buenos. No la firmó. Ni con amor, Catalina. Ni lo siento. Solo eso. Una apuesta. Un Ave María. Una mina terrestre emocional disfrazada de vulnerabilidad. Arrugué la carta y la desarrugué de nuevo, sosteniéndola como si pudiera explotar. Y entonces la puerta se abrió. No era Tatiana. No era la coordinadora. Ni siquiera era un miembro del personal. Era Fabián con una camisa blanca de botones, desfajada, los ojos hinchados y sosteniendo una bolsa de plástico con 2 cafés helados. Me miró. Lo miré. Ninguno de los dos dijo una palabra. Y por primera vez en mi vida, honestamente consideré golpear a otro ser humano. Fabián no se movió. Yo tampoco. Durante unos sólidos 5 segundos, simplemente nos quedamos allí, atrapados en este extraño bolsillo de tiempo donde todo se sentía como una escena de película que otra persona estaba dirigiendo. Todavía tenía los cafés helados en la mano, sudando a través de la bolsa de plástico, la condensación goteando sobre la alfombra como pequeñas alarmas. Su boca se abrió ligeramente como si quisiera decir mi nombre, pero no pudiera decidir el tono. Esperé una disculpa, o al menos esto no es lo que parece a medias. Pero no me dio nada. Solo esa mirada lenta, de ojos abiertos, de ciervo frente a los faros, como si hubiera entrado en una habitación y encontrado una bomba con su nombre escrito en ella. Así que me levanté. Instintivamente dio un paso atrás, como si fuera a lanzar un golpe. Quizás una parte de mí quería hacerlo. Pero no. Eso le habría facilitado las cosas. Me habría convertido en el que perdió el control. Y no iba a permitir que tuviera eso. Lo miré a los ojos y dije, siéntate. Para mi sorpresa, lo hizo. Puso los cafés en la mesa como si estuviéramos a punto de tener un brunch educado, y se sentó en el sillón frente a mí como si esto fuera una mediación de recursos humanos en lugar de una bomba de tiempo emocional. Supongo que ya sabes, dijo finalmente, su voz baja, como si estuviera hablando con un sacerdote. Sobre anoche. O sobre la manipulación emocional, dije. O el hecho de que has estado jugando a largo plazo con la prometida de otra persona como un acosador con una hoja de cálculo. Se estremeció ante eso. Bien. Mira, dijo frotándose las manos en los muslos. No planeé que esto sucediera. No la busqué. Me reí. No una risa feliz. Más bien del tipo que deja salir cuando escuchas el remate de un chiste del que en realidad eras el blanco. No la buscaste. Simplemente apareciste en una despedida de soltera sin ser invitado y te metiste en su cama porque pensaste que los mini quichés estaban tan buenos. Su mandíbula se tensó. No respondió.
Me incliné ligeramente mirándolo a los ojos. ¿Sabías lo que era este fin de semana? ¿Sabías que se iba a casar? Lo sabes desde la fiesta de compromiso. Recuerdo que estuviste allí. Nos regalaste un decantador de vino y escribiste, por una vida de lealtad. ¿Era ironía? ¿O simplemente mal gusto? Suspiró y bajó la mirada, sacudiendo la cabeza como si yo estuviera siendo irrazonable. Como si le estuviera haciendo la vida difícil. Y fue entonces cuando me di cuenta. Ni siquiera se sentía culpable. No realmente. No de una manera significativa. Estaba avergonzado de que lo hubieran atrapado, pero no arrepentido de lo que hizo. Y definitivamente no arrepentido de con quién lo hizo. Así que no lo golpeé. Le dije algo que lo asustó más que un ojo morado. Dije, no voy a cancelar la boda. Su cabeza se levantó de golpe. Voy a dejar que se ponga el vestido. Que camine por el pasillo. Que sondía frente a 200 personas. Y luego, justo cuando el oficiante pregunte si alguien tiene una razón por la que esta pareja no debería casarse, voy a decir tu nombre. Parpadeó confundido sin saber si estaba fanfarroneando. ¿Crees que anoche fue un caos? Continué. Imagina cómo se sentirá cuando sus abuelos se enteren. Cuando sus primos pequeños pregunten qué significa infidelidad. Cuando tu nombre se imprima en cada correo electrónico de cancelación. Cuando la gente lo susurre en la oficina. Fabián, el tipo que no pudo mantenerlo en sus pantalones. Ella piensa que la perdono con demasiada facilidad. Está a punto de descubrir cómo se siente ser humillada públicamente. Y tú, me incliné aún más cerca, vas a sentarte en primera fila y aplaudir. Su rostro se puso pálido. No creo que seas ese tipo de persona, dijo, pero sonó más como un deseo que como una afirmación. No lo era, dije, pero ella tampoco. Y ahora, creo que todos hemos cambiado. Abrió la boca de nuevo, pero me levanté, tomé los cafés que trajo y tiré ambos a la basura. El sonido del hielo golpeando el plástico fue más fuerte de lo que esperaba. Pasé a su lado hacia la puerta. Justo antes de irme, dije una cosa más. Si te acercas a la ceremonia mañana, me aseguraré de que te vayas con menos dientes de los que tenías al entrar. Pero no te preocupes. Estaré sonriendo todo el tiempo. No esperé una respuesta. Lo dejé sentado allí, quieto como una estatua, mirando los cafés arruinados como si fueran pruebas en un crimen que no podía explicar. Afuera, el aire olía a flores silvestres y dinero. Los invitados comenzaban a llegar. Vi a alguien del lado de Catalina desempacando un violonchelo. Un niño corriendo por el césped con un dron. Se estaban alineando sillas en filas. La hacienda se estaba convirtiendo en un libro de cuentos. Pulida, curada, falsa. Y sin embargo, ya no sentía rabia. Sentía algo peor. Sentía calma. Calma de esa manera fría y quirúrgica que la gente describe antes de hacer algo irreversible. No quería venganza. Quería control. Y por primera vez en 5 años, lo tenía. Lo que pasa con las bodas es que funcionan como máquinas. Una vez que empiezan, no se detienen. La gente llega. Los proveedores siguen sus guiones de cronograma. Y existe esta suposición de que el novio y la novia están exactamente donde se supone que deben estar, emocional y físicamente. Nadie revisa. Nadie pregunta. Simplemente sonríen, reparten mimosas y esperan las señales musicales. Y eso funcionó a mi favor. Porque yo no estaba donde se suponía que debía estar. Ni mentalmente. Ni emocionalmente. Ni siquiera logísticamente. A las 2:15 de la tarde del día de la boda, había reactivado el chat grupal. Sí. El que había abandonado dramáticamente 24 horas antes. Publiqué una cosa. La boda sigue en pie. Nos vemos pronto. M. La reacción fue instantánea. Docenas de emojis de corazón, gifs de champán, chistes internos de amigos y primos y antiguos compañeros de cuarto. Alguien del lado de Catalina escribió, gracias a Dios. Me tenía sudando por un segundo. Otro respondió con, más vale que valga la pena, amigo. Casi me río.
Porque si supieran lo que yo sabía, si hubieran visto lo que yo había visto, a ella caminando descalza por el vestíbulo del hotel con la camisa de otro hombre, o esa carta engreída doblada por la mitad sin una pizca de arrepentimiento, no estarían levantando copas. Estarían retrocediendo de la mesa del pastel. A las 3:40 de la tarde, el lugar era un cuento de hadas. Filas de sillas blancas, música suave flotando sobre el jardín, gente con trajes de colores pastel y zapatos incómodos tratando de no sudar. El sol era de ese tipo perfecto de cálido donde todo brilla un poco demasiado hermoso para lo que realmente está sucediendo. Me paré cerca del altar mientras el oficiante, un tipo contratado llamado Trevor que parecía un mago a tiempo parcial, hacía pruebas de micrófono y preguntaba si me gustaría personalizar los votos. Le dije que no. Las palabras que tenía en mente no pasarían su guión de todos modos. A las 4:01 de la tarde, la suite nupcial se abrió. Y allí estaba ella. Catalina. El pelo recogido en ondas. El vestido ajustado como un sueño. Sosteniendo un ramo de rosas secas y susurrando algo a Tatiana, quien asintió con la cara de alguien que había envejecido 10 años en un fin de semana. Todos se giraron para mirarla. Los teléfonos se elevaron en el aire. El suspiro colectivo se extendió como una ola. Aunque ninguno de ellos sabía que estaban viendo a una mujer caminar hacia un matrimonio que ya había incendiado. Y sin embargo allí estaba, interpretando su papel. Su sonrisa era convincente. Excepto por una cosa. Sus ojos no me miraban a mí. Miraban más allá de mí. Por un momento me pregunté si estaba buscando en la multitud. Quizás a Fabián. Quizás una salida. Pero luego su mirada se enfocó y se posó en mí. Y solo por un parpadeo de segundo pareció asustada. No como si me temiera. No. Como si temiera que yo lo supiera todo. Y que tal vez, solo tal vez, no la iba a dejar ganar. Sonreí. Esa sonrisa lenta, apretada y ensayada que dice estamos bien, pero sabe a gasolina. La gente aplaudió. Algunos se pusieron de pie. La música comenzó. Y la boda, mi boda, empezó. Caminó por el pasillo con su padre. Sus manos temblaban solo ligeramente. Vi sus ojos saltar de persona en persona, calculando cuántos de ellos sabían. Preguntándose quién se rompería primero. Pero nadie lo hizo. Porque nadie sabía, excepto yo. Cuando llegó a mí me incliné y susurré, te ves hermosa. Debe ser por eso que Fabián te trajo café. Se congeló. Lo sentí. La forma en que su columna se puso rígida bajo el vestido. Pero luego los flashes de las cámaras destellaron y el momento pasó. Y el fotógrafo capturó lo que más tarde se llamaría un momento cándido de intimidad. Ella sonrió como una rehén. Nos paramos bajo el arco floral mientras Trevor comenzaba su discurso sobre el amor y la lealtad y elegirse mutuamente cada día. Pronunció mal mi apellido. 2 veces. Catalina no lo corrigió. Su mano en la mía estaba helada. Y entonces durante las lecturas sucedió algo inesperado. Andrea. Sí, esa Andrea, de quien no había sabido nada en meses, se levantó para hacer su lectura asignada. Un poema genérico sobre el para siempre. Caminó hacia el podio lentamente con las manos temblando ligeramente. Catalina la observaba con la mandíbula apretada. Yo la observaba como un detective observa a un testigo que podría quebrarse. Y entonces Andrea levantó la vista del papel y se detuvo. Demasiado tiempo. Catalina parpadeó 2 veces. Andrea dijo, lo siento. No puedo hacer esto. Y se fue. Así de simple. Algunas risas dispersas de la multitud. Algunos pensaron que era una broma. Un giro moderno. Pero vi el rostro de Catalina palidecer. Y de repente todo encajó. Había más. Esto no era solo sobre Fabián. Y Catalina sabía que esto iba a pasar. Me quedé perfectamente quieto mientras alguien más, tal vez Teresa, no recuerdo, corría al podio para recuperar la lectura. Andrea ya estaba a mitad del camino del jardín. Su teléfono estaba en su mano. Sus ojos no se encontraron con los míos. Catalina apretó mi mano con demasiada fuerza. No me inmuté.
Susurré, ¿sobre cuántas mentiras estamos parados ahora mismo, Catalina? Su boca no se movió, pero sus ojos gritaban. Y juro que lo vi en ella entonces. No culpa, no miedo, sino cálculo. El silencioso cálculo mental de hasta dónde podía estirar esta ilusión antes de que finalmente se rompiera en público. Pero, ¿la parte más peligrosa? Todavía pensaba que podría no romperla. Todavía pensaba que la amaba demasiado para arruinar la imagen. Y ese fue su último error. Llegó el momento. Ya sabes cuál. La línea clásica. De la que depende toda boda. El oficiante nos miró con ese asentimiento ceremonial, guión en mano, y dijo, si alguien aquí tiene una razón por la que estos dos no deberían unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. No hablé. Todavía no. El silencio se alargó. Se podía sentir en el aire. Una especie de contención colectiva de la respiración de la audiencia. Como si incluso las personas que habían estado revisando sus teléfonos durante los votos ahora estuvieran con los ojos bien abiertos y alerta. El agarre de Catalina en mi mano se apretó de nuevo. Sus ojos no parpadeaban. Su boca se torció muy ligeramente. Como si me estuviera desafiando. Pero no hablé. Porque no necesitaba hacerlo. Andrea ya lo había hecho. Y en ese pequeño momento, algo se rompió en Catalina. No dramáticamente. No hubo colapso, ni jadeos, ni salida furiosa entre lágrimas. Solo la lenta comprensión de que ya no tenía el control. Que la red que había tejido se estaba desmoronando por sí sola. Y todo lo que tenía que hacer era dejar que sucediera. El oficiante, visiblemente nervioso ahora, continuó. Su voz había perdido su suavidad. Recuerdo haber pensado que parecía un hombre tratando de terminar un discurso frente a un pelotón de fusilamiento. Se volvió hacia mí. Mateo, ¿aceptas a esta mujer? No dije lo suficientemente alto como para que incluso los pájaros dejaran de piar. Catalina se estremeció. No acepto, dije de nuevo. Ni hoy. Ni así. Hubo jadeos. Un teléfono cayó al suelo en algún lugar detrás de nosotros. Su padre se levantó en cámara lenta. Su boca ya se abría con un agudo, ¿qué demonios está pasando? Pero levanté la mano sin girarme y dije, por favor. Solo déjenme terminar. Me volví hacia Catalina. Tuviste una elección, dije, y la hiciste. No solo anoche. No solo con Fabián. Sino cada vez que me miraste a los ojos y mentiste. Cada vez que me diste mi amor y lo usaste como tapadera. Habría perdonado un error. Habría perdonado la debilidad. Pero no perdonaré lo calculada que fuiste. No lloró. Eso casi me decepcionó. Pero luego me di cuenta de que no lo necesitaba. Esta no era su pérdida. Todavía no. Porque en su mundo perderme todavía era reversible. Pensó que podía caminar por este pasillo, sonreír bonito, y yo cedería. De nuevo. Pero esta vez no lo hice. Me volví hacia los invitados, la mayoría de los cuales parecían haber presenciado un crimen en vivo. Hice una pequeña e incómoda reverencia. Sí, una reverencia. Porque soy ese tipo que se disculpa mientras su vida se incendia. Y dije, lamento el desorden. Sé que muchos de ustedes volaron desde muy lejos para estar aquí. Realmente lo aprecio. Pero no puedo casarme con alguien que no me respeta. Que ni siquiera me quiere lo suficiente como para ser honesta. Así que la recepción sigue en pie. Hay comida. Hay música. Por favor, quédense. Celebren otra cosa. Celebren la verdad. Celebren la libertad. Oh diablos, celebren la barra libre. En algún lugar de atrás, alguien de hecho aplaudió. Un aplauso. Luego dos. Luego una onda expansiva. No fue atronador, pero fue suficiente para evitar que me desmoronara. Tatiana parecía que iba a estallar en lágrimas. Fabián no estaba a la vista. Probablemente a mitad de camino de regreso a cualquier podcast de autoayuda del que salió arrastrándose. ¿Catalina? Ella solo se quedó allí. Y luego dijo la cosa más silenciosa que le he oído decir.
¿De verdad no lo vas a hacer? La miré a los ojos por última vez. Sí lo voy a hacer. Solo que no contigo. Y luego me fui. No corriendo. No furioso. Solo caminando. Calmado. Con los pies en la tierra. Como un hombre que finalmente había recordado cómo comportarse. Lo curioso es que la recepción todavía ocurrió. No en el mismo tono, por supuesto. Se convirtió más en una celebración de la liberación, como dijo alguien borracho. La gente bailó, comió, rió nerviosamente. Andrea se disculpó conmigo. No por lo que hizo, sino por no haberlo hecho antes. Tatiana me abrazó durante 5 minutos completos, y luego me dio un puñetazo en el brazo por no habérselo dicho primero. ¿Y yo? Bailé. Por primera vez en años, bailé sin fingir que me gustaba la canción. A medianoche estaba sentado descalzo en la hierba con un trozo de pastel de bodas a medio terminar y Coco acurrucado a mis pies. No tenía nada. Ni esposa. Ni fotos para enmarcar. Ni luna de miel para la que empacar. Pero era libre. Realmente libre. A la mañana siguiente me registré en una pequeña cabaña en la Sierra Madre sin wifi y sin servicio celular. Me quedé allí 4 días. Leí libros. Hice senderismo. Dejé que el mundo existiera sin mí por un tiempo. Dejé que el silencio me reconstruyera. Y cuando volví, ya no me sentía como una víctima. Me sentía como un hombre que se salvó a sí mismo justo a tiempo.